con nosotros Ismael Cortés. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Granada y además es doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos por la Universidad Jaume I. Jaime I es congresista de las Cortes Generales de España, o sea que uno de los congresistas por Podemos, estamos muy orgullosas, y más las granadinas y los granadinos de que Ismael, siendo de Granada, pues sea un congresista, la verdad. Y además es da muchas conferencias, también analiza y hace análisis de política que hay, políticas sociales, democracia y humanismo. Ha escrito varios libros, como Sueños y Sombras sobre los gitanos y La actualidad de un racismo histórico, que este libro lo acaba de publicar. Así que, Ismael, te agradecemos mucho que estés con nosotros en esta mesa redonda. Sabemos que estás muy ocupado porque ya con tu cargo en Madrid imagino que estarás súper ocupado, pero bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta mesa. Te lo agradecemos, como a todos los ponentes, por supuesto. Muchas gracias, Loli. No sé si me podéis escuchar bien. Sí. Estupendo. Pues en primer lugar, agradecer enormemente la invitación, tanto a Loli como a Soko. A Soko ya la conocí también anteriormente en la Universidad de Granada. Y a Loli, bueno, tengo un inmenso afecto a toda su familia, a su hermana, también a su sobrino Rafa, que es un buen amigo mío. Y en anteriores ocasiones se me ha invitado a participar en esta jornada. Por cuestiones laborales no he podido estar ahí, y son también las paradojas que nos trae el COVID, ¿no? Que por un lado nos acerca y por otro lado nos aleja. Y este año me ha permitido estar con ustedes. Para mí un inmenso placer, por los vínculos evidentemente que tengo con la ciudad de Granada y con los gitanos y las gitanas de Granada, yo mismo y mi propia familia, que tenemos ahí nuestras raíces. Sí que quiero indicar que llevo un tiempo, alrededor de 12 años, viviendo fuera de Granada y viviendo en diferentes ciudades, y que entré en el Congreso como diputado por Tarragona y con el partido En Comú Podem, que aunque somos una fuerza en parte, yo entro por Podemos, pero es una coalición catalana que vincula a más partidos aparte de Podemos, y quería hacer un poco esta aclaración. Sobre el tema de hoy, Soko me había pedido hablar sobre dos temas. Uno era cómo había afectado la COVID-19 al pueblo gitano, y el otro era el Holocausto. Son dos temas bastante diferentes el uno de otro. Creo que el tema de cómo ha afectado a los gitanos a la COVID lo han expuesto muy bien, tanto Noemí como también Juanjo, y además de manera muy detallada. Por un lado, desde un enfoque más sanitario, y desde otro lado, de un enfoque más laboral. Y yo a esto simplemente quería agradecer la exposición detallada y brillante de los dos panelistas que me han precedido en el uso de la palabra, y sobre esto, si me permitís, yo no voy a añadir nada más, porque creo que ya está todo dicho. Así que me centraré en la cuestión del Holocausto, ¿no? Y cómo el 8 de abril, que esto ya lo ha indicado también Loli al inicio, está muy vinculado con lo que supuso la tragedia y el abismo histórico del Holocausto para el pueblo gitano. El 8 de abril, por un lado, es una fecha que rememora orgullo e identidad del pueblo gitano, pero en esta dimensión, que es la memoria histórica del pueblo gitano, también está ligada a esta tragedia, ¿no? Como sabéis, los gitanos, junto al pueblo judío, fueron los dos únicos grupos que fueron agrupados por familia y enviados a diferentes campos de concentración. Esto solo ocurrió con estos dos pueblos. Sí que hubo otros muchos grupos colectivos que, por razón de sexualidad, ideología, etcétera, fueron llevados a campos de concentración, pero fueron seleccionados de manera individual, y no fue toda su familia colectada y llevada a campamentos específicos, como fue en el caso de los judíos y de los gitanos. En el caso de los gitanos, lo agruparon en los llamados Zigeunerlager, que son unos campamentos reservados específicamente para los gitanos. ¿Y por qué se hacía esto? Porque los nazis consideraban que los gitanos eran un pueblo racialmente inferior al resto de la población europea, y en particular a la llamada población aria. Ellos se consideraban, los pueblos germánicos y los pueblos nórdicos se consideraban descendientes del pueblo ario, y consideraban que tanto el pueblo judío como el pueblo gitano eran unos elementos que infectaban o que, digamos, degradaban a la raza germana originaria del territorio
europeos. Cuando los gitanos eran llevados a los campos de concentración, por un lado se les sometió a unas técnicas de exterminio industrial, como sabéis, las llamadas factorías de la muerte, es decir, eran llevados en grandes números, por un lado, gaseados, y después también eran quemados en hornos crematorios, ¿no? Y se les utilizó básicamente, por un lado, como mano de obra esclava, pero por otro lado también casi como una materia prima, a partir de las cuales fabricaban diferentes productos de uso diario. Se cuenta que incluso algo tan terrible y un fetiche tan tétrico, que Hitler y otros de su camarilla utilizaban la piel morena de los gitanos para cubrir algunos de sus libros, ¿no? Y esto para ellos era algo muy preciado, porque le permitía tener como, digamos, un cariz diferente, ¿no? El hecho de tener entre sus libros libros que fuesen forrados con piel gitana le daba un caché superior, ¿no?, al resto de sus colegas nazis. Tengo que decir que los gitanos fueron enviados a diferentes campos de concentración. El más famoso y que hoy es convertido en museo, se puede visitar, que es el Museo de la Memoria Histórica, que en su momento fue un campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, pero también hubo otros, ¿no?, como el campo de Chelmo, de Belzec, de Sobibor, de Treblinka, el conocido también de Mauthausen, en el que murieron, además de judíos y gitanos, murieron también muchos españoles republicanos, y entre esos españoles, lo curioso, si tenéis la oportunidad de ver el listado de los que murieron, os encontraréis que muchos de esos apellidos coinciden con apellidos gitanos, es decir, que probablemente entre esos republicanos españoles que fueron deportados a Mauthausen hubiera también muchos gitanos. Quiero hacer un poco de historia de cómo aparece, digamos, cómo se origina, cuál es la génesis del Holocausto en general, pero en particular el Holocausto que vivieron el pueblo gitano y el pueblo judío en Europa, porque las cosas no aparecen de la nada, ¿no? Y hubo toda una maquinaria política, ideológica detrás del Holocausto que, por un lado, lo hicieron posible, pero por otro lado también lo legitimaban en la opinión pública. No nos olvidemos que si el Holocausto fue posible, no fue debido a un monstruo llamado Hitler que digamos, diseñó y después mandató que se ejecutara el Holocausto, sino porque toda una sociedad fue cómplice. Lo que se suele decir es que no fue Hitler. Los supervivientes del Holocausto lo que dicen es que no fue Hitler quien los mató, sino que fue el lechero, el panadero, el librero, es decir, toda la sociedad cómplice que señalaba dónde vivían las personas judías y gitanas para que éstas fuesen exterminadas. Ya en 1939, la Oficina Principal de Seguridad del Reich contaba con unidades policiales especiales que buscaban deportar a los gitanos alemanes y austríacos a campamentos de Europa del Este. Y esto era favorable para el Tercer Reich, porque así los propios alemanes no tenían que ser testigos del propio horror que causaban. Por lo tanto, intentaban en la medida de lo posible desplazar a los gitanos a otros países que estuviesen fuera de los ojos de sus propios ciudadanos, porque esto, aun y cuando estaban convencidos de que los gitanos formaban una raza inferior, para ellos era moralmente tétrico el ser testigos de este tipo de masacre en factoría, ¿no? Cuando fueron enviados a campos de exterminio y a campos de trabajo forzado, la mayoría de las personas gitanas fueron privadas también de comida y de cualquier tipo de alimento. Así que además de los gitanos y gitanas y de los niños, porque como digo, eran familias enteras las que fueron llevados a estos campos de concentración y campos de exterminio, no solamente morían porque eran ejecutados por parte de las fuerzas nazis, sino que además morían de inanición o de enfermedades que contraían en los campos de exterminio. También quiero decir que los campos de Austria fueron uno de los que tenían las peores condiciones, y que ahí, incluso esto se puede comprobar si a día de hoy se visita Austria, se estima que el 90% de los gitanos austríacos murieron durante la época nazi, entre 1939 y 1945.
Por lo tanto, hemos de ser capaces de visionar las dimensiones de la deuda histórica que Europa tiene con el pueblo gitano. En términos generales, se estima que en toda Europa entre el 25 o el 50% de la población gitana pereció como efecto del Holocausto. Himmler, en 1942, firmó una orden para la deportación de todos los gitanos que había en Alemania. Y hasta los soldados del ejército alemán que se encontraban en sus casas con licencias temporales fueron capturados y llevados a los campos de concentración. Con esto quiero decir que había gitanos que estaban plenamente integrados en la sociedad alemana, incluso algunos de ellos servían en el ejército, pero a partir de 1942, de diciembre de 1942, ya no hubo ningún tipo de distinción. Entonces, aquí también hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, cuando he participado en conferencias internacionales en las que hay determinados expertos que quieren hacer diferenciaciones, lo que nosotros conocemos como el gitano bueno y el gitano malo, ¿no? O el gitano integrado y el gitano que no se ha integrado. Esto no fue así, ni ayer ni hoy. Y el Holocausto lo que demuestra es que tanto el gitano violinista como el gitano funcionario eran deportados en el mismo vagón, exactamente en el mismo vagón. Es decir, no hacían ese tipo de distinción entre gitano bueno y gitano malo, sino que el antigitanismo opera contra el pueblo gitano como si fuesen un todo homogéneo. Y así son las consecuencias que ha tenido el Holocausto, digamos, como la manifestación más trágica y tétrica del antigitanismo, pero también otras formas de antigitanismo sistémico que aquí ya se han mencionado, ¿no? Como falta de acceso a determinados derechos fundamentales, ya sean derechos sociales, culturales, políticos, laborales o económicos. Quiero hacer una mención especial al papel que jugó la ciencia durante el Holocausto, ¿no? Y aquí, como conocéis, en Auschwitz-Birkenau, concretamente, el llamado capitán Dr. Mengele es famoso por sus experimentos que hacía con los niños gitanos, especialmente con los niños gemelos. Hizo las mayores atrocidades, hay varios libros publicados al respecto, y además experimentaba con ellos en vida. Y algunos de estos experimentos consistían en ver hasta qué punto eran capaces de soportar el dolor. No quiero describir aquí el tipo de experimentos en concreto que eran, por digamos, la atrocidad moral que suponían, pero sí que quiero poner en relieve que la ciencia, y en concreto dos disciplinas muy particulares, como fueron la medicina y la psiquiatría, jugaron un papel fundamental en lo que se conoció como el estado biológico. Es decir, el propio Rudolf Hess, que era el segundo mando después de Hitler, afirmó que el nazismo no era más que biología aplicada a la política. Y se aplicaron durante el Tercer Reich diferentes medidas de eugenesia que acabaron en el Holocausto, ¿no? El régimen de Hitler, que promocionó la raza nórdica con su ideal eugenésico, intentó dar a Alemania la forma de una comunidad nacional cohesionada a partir del concepto de raza. Y en ese concepto de raza, como he explicado anteriormente, había razas que ellos consideraban extranjeras, y particularmente la raza judía y la raza gitana. Y ellos consideraban que genéticamente, ya no culturalmente, sino genéticamente, degradaban la potencia y digamos, las posibilidades de desarrollo que podía tener una Alemania y una Europa de raza pura. Y entonces, una vez que todas las instituciones culturales y educativas y los medios de comunicación estuvieron bajo el régimen nazi, la eugenesia racial se extendió en toda la sociedad y en todas las instituciones alemanas. Y ahí hubo una purga importante, tanto de judíos como también de gitanos, que pudieran ser parte de la administración pública, parte de las escuelas, parte de las universidades y parte de los hospitales. Y ahí hubo una enorme lucha por lo que se conoce como las políticas de nacimiento, ¿no? O las políticas demográficas. Estaban obsesionados los nazis, y Hitler particularmente, en que la muerte nacional de Alemania vendría provocada por una muerte racial. Y a medida de que las personas de pura raza alemana o pura raza aria o nórdica iban disminuyendo en Europa, iba a suponer un aumento de las poblaciones que ellos consideraban, o las razas, mejor dicho, extranjeras. Y ahí
ya se aprobó en 1935, es decir, que por eso también hay que estar muy atentos a los signos de los tiempos, a los signos de la historia. En 1935 ya se aprobó una ley de salud marital que prohibía precisamente los maridajes que pudieran ser una mezcla entre arios y no arios. Por lo tanto, ahí los maridajes mixtos se prohibieron. También quiero poner de relieve cómo en 1933 la dictadura nazi, es decir, ya incluso anterior, no solo a 1935, a 1939, perdón, sino anterior a 1935, en 1933 la dictadura nazi cumplió con los sueños que durante mucho tiempo tuvieron los partidarios de la eugenesia, al promulgar la ley para la prevención de la descendencia con enfermedades genéticas. Y ahí se empezó a promover leyes de esterilización. Y en este sentido, sí que quiero incluso remontarme antes en el tiempo, como había dicho antes, la importancia que tuvo la ciencia y especialmente la medicina, por un lado, y dentro de la medicina, particularmente la psiquiatría. En 1920, los alemanes Karl Binding, que era un criminalista, psiquiatra criminalista, y Alberto Hock, que era un psiquiatra, publicaron un libro que se llamaba La autorización para suprimir la vida indigna de ser vivida. Y esto es un concepto que incluso a día de hoy, si os metéis en internet, reproducen mucho las bandas neonazis, que es quién es digno de vivir y quién no es digno de vivir. O dicho de otro modo, quién es digno de vivir y quién es digno de morir. Y aquí esta herramienta se utilizó como una herramienta central de una biopolítica en la Alemania nazi. Y se aplicaba a individuos que a consecuencia de lo que ellos suponían que era una degradación racial, podrían contagiar al resto del país. Y los médicos alemanes al servicio del nazismo dictaban los alineamientos a seguir. Por lo tanto, en ese ejercicio clasificatorio, todo el sistema hospitalario y especialmente los médicos, por un lado genetistas, pero por otro también los psiquiatras, tuvieron una enorme responsabilidad. Entonces no hubo solo una responsabilidad por parte de los mandos militares y políticos, sino también por parte de los cuadros científicos. En este sentido, tengo que decir que la psiquiatría alemana ayudó a construir los campos de concentración y a clasificar a la población. Hay diferentes publicaciones, incluso documentales, en los que se pueden observar cómo las personas gitanas y las personas judías eran sometidas a una medición extrema, medición del cráneo, medición de la nariz, medición del tórax. Eran medidas pseudocientíficas a partir de las cuales intentaban determinar quién realmente era judío, gitano o en qué grado tenían más o menos pureza de la raza aria. Incluso antes, en 1904, se funda la Sociedad Alemana de Higiene Racial. Con todo esto, lo que quiero poner en relieve es que para que llegue un acontecimiento tan trágico y de tales dimensiones como el Holocausto, entre 1939 y 1945, tenemos que ser capaces de ver que ya en 1904 se funda una sociedad científica alemana que se llama Sociedad Alemana de la Higiene Racial. Y esto ya te está indicando que para ello hay determinadas razas que son sucias y por lo tanto la sociedad alemana debe de eliminarlas. En este sentido, también quiero poner de relieve que los psiquiatras Alfred Ploetz y Ernest Rudin fundaron la revista Razas y Biología Racial en 1904 y a partir de ahí ellos hacían un determinado análisis de cuál era la herencia genética humana y cómo eso condicionaba, por un lado, las capacidades cognitivas, es decir, las capacidades intelectuales, pero también las capacidades morales. Y evidentemente ellos en esa jerarquía situaban al pueblo judío y al pueblo gitano como los pueblos menos capaces desde un punto de vista moral. Por lo tanto, iban allanando el camino también desde la creación de una cierta élite intelectual hacia el desprecio colectivo de estos dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gitano. Y en esta línea de lo que suponía la higiene racial, el antropólogo alemán Fritz Lenz en 1931 asumió la cátedra de higiene racial en la Universidad de Múnich. Y esta cátedra fue fundamental en 1931, primero para fundamentar la ideología nazi, por un lado, pero después, por otro lado, también
para formar a esa élite que después se encargaría, a través de las diferentes partes del territorio alemán primero, pero después de todo el territorio europeo ocupado por los nazis, de hacer esas tareas de clasificación y división entre razas puras y razas impuras. Y también quiero poner de relieve que en 1935 se crearon las leyes de Nuremberg, ¿no? Estas vergonzosas leyes de Nuremberg que estaban enfocadas en volver aria la sangre alemana y evitar el matrimonio y el contacto, el maridaje y el contacto sexual entre la población alemana y otro tipo de poblaciones que ellos consideraban poblaciones inferiores. Una cuestión que quiero poner también sobre el debate es que cuando se producen, después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, se reconoce que el pueblo judío fue llevado a los campos de exterminio por estas razones que ya desde finales incluso del siglo XIX se iban elaborando en las diferentes universidades y en las diferentes cátedras dedicadas a la psiquiatría y al estudio de la genética. Por lo tanto, se interpreta como un claro asesinato racista. Sin embargo, con el pueblo gitano ha sido hasta muy tarde, hasta los años 80 y los años 90, que se ha llegado a reconocer que el pueblo gitano fue llevado a los campos de concentración por los mismos motivos. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania argumentaba que las compensaciones que se habían hecho al pueblo judío y que aún a día de hoy no se han hecho al pueblo gitano, por cierto, pero ellos alegaban que esas compensaciones no podían ser iguales porque el pueblo gitano o la población gitana había sido llevada a los campos de concentración por motivos criminales. Es decir, ¿cómo te explicas que familias enteras, incluyendo ancianos y niños y niñas, pudieran ser acusados de tales crímenes tan graves como para llevarlos a unos campos de exterminio? Esto a día de hoy no queda claro, digamos, no está claro en el imaginario colectivo de mucha gente. Por desgracia, a día de hoy hay mucha gente, incluso bien pensante, no hace falta que sean nazis para pensar que, bueno, que la cuestión gitana es diferente a la que haya podido sufrir el pueblo gitano y que de algún modo los gitanos que sufrieron el destino trágico del Holocausto lo sufrieron por unos motivos diferentes a los que podrían alegarse en el caso del pueblo judío. Con esto quiero terminar, no sé si después tendremos tiempo para un pequeño debate o las consultas que puedan aparecer y ahí podemos entrar más en detalle. Pero sí que quería poner de manifiesto cómo el antigitanismo es un fenómeno que se expresó de manera, digamos, en su máxima expresión de crueldad y que alcanza su máxima cúspide con el Holocausto, pero que también tiene otras manifestaciones de más baja intensidad. Y lo que quiero poner de relieve es que se opera a través de una determinada ideología. Es muy fácil coger a un chivo expiatorio o coger a un cabeza de turco y, digamos, cargarle con todo el mal. Pero yo quiero poner de relieve que si el Holocausto contra los gitanos y contra los judíos fue posible, es porque la sociedad, en su inmensa mayoría, estaba infectada pues, con el virus del antisemitismo y del antigitanismo. Y por desgracia, son virus que hoy permanecen latentes, que actúan con menos virulencia, pero que están ahí y en cualquier momento pueden desbocarse. Bueno, pues muchas gracias, Ismael. Nos ha encantado tu intervención, igual que la de los demás compañeros. Es verdad que totalmente injusto lo que se ha hecho con los gitanos, con el tema del Holocausto, que no se ha reconocido, ni siquiera han tenido compensación. Bueno, y ya está, así que